¿Nada? Vimos la primera parte, ¿no? Sí. Vale. Veamos. Sí. Veamos que ya vamos a apagar la luz. Ok, creo que nos quedamos en esa diapositiva. Ponemos atención porque solo es una hora y necesitan que les quede claro esto para poder terminar su trabajo. ¿Ok? Entonces, retomando la cuestión del tema de bloques, chicos, ya mencionamos cómo se llaman los huecos, ¿cómo se llaman? Celdas. Celdas, así es, son celdas. Las celdas en nuestro trabajo final dice que van a tener un refuerzo en lugar de castillo, ¿sí? En donde se va a poner el arnex en estas celdas de aquí, ¿sí? Se va a meter y se va a colar. Entonces va a quedar, como quien dice, una columna que en lugar de que vaya a ser completamente colada, o un castillo más bien, que en lugar de ser completamente colado va a tener físicamente pues, lo que sería la pared del bloque, pero también el concreto que tiene adentro. ¿Okay? Entonces, esa sería digamos que la opción que yo les coloqué en el trabajo final, en lugar de ponerles castillos, ¿sí? Que sería un poquito más complejo porque habría que analizar otro elemento independiente, ¿ok? Entonces ahí en este caso vamos a considerar el castillo en donde lo dibujé en los detalles, los datos que les di de su proyecto, ¿ok? Entonces, independientemente de ese detalle, de ese refuerzo estructural, va a llevar otro tipo de refuerzo, ¿sí? De varilla. Esto quiere decir que, aquí lo indica, va a llevar un refuerzo vertical de varilla cada dos huecos, o sea, uno sí, dos no, y el tercero sí. ¿Okay? Esas sí o sí van a llevar varillas verticales. En el caso de que se tenga que realizar algún traslape, en el caso de que sea un muro muy alto, en este caso nosotros vamos a hacer en nuestro proyecto un muro de 3 metros, entonces creo que si existe una varilla lo suficientemente largo para colocarla. Si en el caso de que fuera más alto, tuviéramos que meter 2 piezas, ¿sí? Para poder alargar la pieza, se tiene que realizar un traslape. El traslape, aquí sí lo dibujaron, aquí está. Ese traslape va en función al espesor de la varilla, ¿sale? ¿Y quién te lo va a dar? El detalle estructural. Normalmente es de un pie, eso es lo mínimo. De ahí para arriba va a depender del diámetro de la varilla. El pie que son 30 centímetros. ¿Okay? Entre 30 y 40 centímetros aproximadamente es ese traslado. Nosotros no lo vamos a necesitar en nuestro proyecto. ¿Okay? Pero en el caso de que se realice en cualquiera de los elementos, chicos, estructurales, en cualquiera de los elementos, cuando se necesite hacer una unión entre una varilla y otra, se tiene que generar ese traslape y tiene que ser seguro, por lo tanto, no debe de ser menor a esa cantidad que ya les dije. Después se va a colocar de manera horizontal cada 2 hiladas, ¿ok? Aquí en el detalle dice que es del número 3, ¿sí? El número 3 es 3/8, ese es normalmente el refuerzo que se utiliza en muros que son generales, ¿ok? Los que ya son muros de carga completamente, que están cargando no nada más la estructura, sino también a lo mejor salud. Si están cargando algún talud o están pegados al cerro o algo así, esos tipos de muros son muros que llevan todas las celdas coladas. En este caso es el detalle del muro regular que vamos a utilizar en los muros perimetrales, ¿ok? Que son los que van a utilizar en su trabajo. Pero en el caso de que sea un muro completamente de carga, el detalle del estructurista les va a pedir que todas las celdas sean coladas.
y que tenga algún tipo de refuerzo, a lo mejor con una varilla más grande o con más de una varilla, o ya dependiendo del cálculo lo que les vaya a arrojar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, básicamente esta varilla normalmente se tiene que hacer un huequito en lo que es la pieza, ¿sí? O comprar un bloque, una pieza que ya tenga ese hueco. Ese huequito normalmente cuando no lo trae la pieza se hace con el mismo martillo, un cincel y un martillo, con la parte de atrás del martillo. Y es donde va a entrar la varilla. Ojo, no va entre pieza y pieza, va encajado en la pieza de abajo, ¿ok? Porque si lo ponen si en la varilla la ponen en el centímetro que tiene de mortero para pegar, no funciona. Porque ¿qué pasa? El mortero le quitas parte o material del mortero y obviamente pues puede haber movimientos y se empiezan a cortar, ¿ok? No está funcionando la varilla, haz de cuenta que no la pones, ¿sale? Entonces, ¿te sirve para amarrar entre un castillo y otro? Pues sí, pero no te sirve para soportar correctamente el muro, ¿ok? Se tiene que hacer ese huequito, se encaja en ese huequito y después se le coloca lo que sería el pegamento del mortero para poner la pieza siguiente. Esta pieza horizontal o esta varilla horizontal, chicos, se va a poner cada 2 hiladas. Cada línea de estas de aquí, de bloque hacia arriba, se llama hilada, ¿ok? Hilada con H. Está un poquito chiquito ahí, pero ya les voy a subir estas diapositivas al plazo para que también ya, si quieren tomarlas de referencia, de ahí lo pueden tomar. Esta parte de abajo sería como, esta es la dala de desplante, ¿sí? Que es la que les mencionaba que tenían que colocar perimetralmente en la parte de abajo. Y al final que se termine el muro, se va a poner una dala de cerramiento, que sería otra segunda dala, que serían los mismos, se utilizaría el mismo detalle o el mismo refuerzo para la dala de abajo, que sería la de desplante, y la de arriba, que sería la de cerramiento. ¿Ok? Pueden usar, no sé si fue en este grupo que les mencioné, salud. Pueden usar el mismo formato, nada más calcular y cuantificar una, ¿sí? Pero no la tienen que repetir dentro de su trabajo, pero al momento de ponerla en su resumen, ya en el presupuesto, sí la tienen que colocar 2 veces y ahí es donde va a cambiar el nombre. En la primera le van a poner dala de desplante y en la segunda le van a poner dala de cerramiento, ¿ok? ¿Aplica lo mismo para el firme y losa de azotea? Sí, así es. Aplica lo mismo para el firme y para la losa de azotea. Así es. Entonces, bueno, ¿qué más? Eso que mencionaba de que pueden utilizar el mismo análisis es porque, chicos, no hay ninguna modificación. Si hubiera modificación en capacidad de concreto, se tiene que hacer otra diferente. Aunque la tengan que copiar y nada más cambiar el precio, pero se tiene que hacer, ¿ok? Si cambiara alguna varilla, que se le agregara alguna varilla, se le quitara alguna varilla o se modificara algún diámetro, se tiene que hacer, ¿ok? Porque va a cambiar sí o sí el precio por un poquito que sea, ¿ok? Ahora, normalmente en una tarjeta unitaria es muy poquito lo que varía el precio en 1 metro, pero recuerden que los muros van a ser varios metros cuadrados de ese muro, ¿sale? Esa tarjeta se va a multiplicar normalmente en un proyecto mínimo por 100, ¿sí? Porque normalmente lo que vamos a analizar en la unitaria es 1 metro cuadrado, ¿sí? Y normalmente acuérdense que los muros pues es perimetrales y normalmente también interiores, ¿sale? Entonces, en un proyecto de una casa, por muy chiquita que sea, son muchos metros cuadrados de muro. Entonces, hay que tener cuidado que aunque vayan a ser 5, 10, 15 o 20 pesos de diferencia entre una tarjeta y otra, aunque se escuche muy redundante y aunque pensemos que estamos haciendo mucho trabajo, al final sí va a impactar en el precio, ¿ok? Bueno, entonces, aquí por ejemplo,
hay un detalle del muro en donde no colocan castillo en la esquina, ¿ok? Cuando no colocan castillo en la esquina, normalmente cuelan sí o sí la última celda. En este caso colaron las últimas dos, ¿ok? Depende mucho del detalle. Pero si no tienes castillo, tienes que tener algún elemento estructural en la esquina para poder amarrar el muro, que no se separe por movimientos en la estructura y que tampoco vaya a generar punta fría, que se vaya, aunque no haya en sí asentamientos, temblores ni nada, se pueden separar, ¿sí? Precisamente por las cargas de los mismos materiales. Entonces, ¿cómo se hace? Se coloca, normalmente se deja la punta de la varilla, ¿sí? Y se empieza a ensamblar el bloque de arriba hacia abajo, ¿sí? Por eso es que está este bloque aquí indicando cómo se tiene que colocar, ¿sí? Por eso no es tan rápido realizar un muro a bloque, porque aparte, entre más grande sea el bloque, más pesa, ¿sí? Y entre más alto sea, pues te tienes que subir a una escalera y bajar. O tener a tu ayudante agarrando desde abajo, subiendo, el otro agarrando y bajando, ¿ok? Entonces no es tan sencillo. Además de que entre más experiencia tengan, pues ya empiezan a hacerlo un poco más rápido, pero no todos tienen la misma capacidad de hacerlo rápido. Esas serían las opciones de fachadas o cómo lo podemos ver, ¿sí? En los tipos de bloques, ¿ok? Si se fijan, estos bloques se ven así como si fueran con diferentes tonos en color y con diferente textura. Esos bloques ya los dejan así, no los pintan, no les ponen ningún otro tipo de detalle, ¿sí? Ya está de esa manera. Ahora, en este caso le colaron esta parte de arriba, también existen piezas que ya vienen prefabricadas para colocarlas. En la parte de la construcción dejaron una parte aparente, la otra parte la emplastaron, depende mucho del diseño, ¿sí? Y si se fijan aquí en la parte de arriba hicieron un movimiento o usaron un tipo de bloque que sería el regular y este tipo de bloque que es este tipo, ¿sí? Para hacer el saliente. La única diferencia pues es que este va a ser más delgado y este un poco más ancho, ¿ok? ¿Y qué se hace si se quiere buscar una vista hacia afuera y no hacia adentro? Pues se acomoda el bloque de manera que adentro te quede a ras y afuera te salga el botadito, ¿no? Por dentro, este sería un estilo arquitectónico diferente completamente, aparente completamente, ¿sí? Ahora sí que hay muchas personas como que este estilo, chicos, o les encanta o lo odian, casi siempre. Es que eso va a tener completo aparente por puro completo. Es que depende, así es, o sea, pero depende mucho de tu sistema constructivo. Si no vas a meter concreto colado o muros colados, pues te va a quedar en sí el estilo aparente. Ahora, sí puedes dejar el sistema constructivo de bloque y emplastarlo y dejarlo pulido y quedar como si fuera el concreto aparente. Pero ahora sí que depende mucho. A este tipo de arquitectura se le conoce como arquitectura industrial, ¿sí? En donde se ven todas las instalaciones aparentes, en donde se ven muchos de los sistemas constructivos aparentes, y obviamente pues depende mucho del gusto de cada persona, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta es otra opción. Si se fijan, chicos, todas las opciones que les estoy mostrando se está viendo el bloque cuadrapeado, no está en cuadrícula, todo está como al centro, ¿sale? Eso quiere decir que son muros que son perimetrales, ¿okay? Si ya fueran nada más de vista, pues sí los pueden hacer de esa manera, pero la verdad es que no es muy recomendable, ¿okay? Les mencioné que para la construcción se debe de dejar secar las primeras cimbreadas, okay. Es importante. Ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? Para empezar, nosotros necesitamos tener bien claro cuáles son las medidas de nuestro bloque. Se necesita
se necesita considerar como que el bloque tiene los 20 centímetros para ya tener absorbido lo que sería nuestra junta, ¿ok? Nuestra junta de pegamento. Entonces, junta horizontal y vertical son de 1 centímetro en total, pero la vamos a obviar, ¿ok? El cálculo va a venir en metros cuadrados, ¿sí? O sea que el área en la que se va a calcular el precio va a ser a 1 metro cuadrado, ¿ok? El número de bloques de manera vertical se va a sacar de esta manera, ¿sí? 1 entre punto 21 y te va a dar la cantidad que está aquí. ¿Por qué? Porque estamos analizando solo 1 metro, ¿ok? Y se está considerando el 20 y 1 centímetro extra. Realmente lo podemos dividir entre 20. Nos va a salir el mismo resultado, ¿ok? Similar, no el mismo exactamente. Y el número de bloques horizontal, ¿por qué? Porque vamos a sacar, digamos, un área, ¿sale? Horizontalmente y verticalmente. Entonces, como necesitamos metros cuadrados, vemos cuántos bloques nos quedan a lo alto y cuántos bloques nos quedan a lo alto. Consideramos el alto del bloque y el ancho del bloque, ¿ok? El 1 de arriba es porque estamos calculando 1 metro, ¿ok? Si quisiéramos saltarnos el cálculo unitario, pues sería la cantidad total de altura que teníamos y la cantidad de ancho que tenemos en nuestro muro y dividido entre el tamaño del bloque, ¿ok? Pero bueno, aquí ya saben, siempre hacemos primero el unitario. Y el número de bloques va a ser este por este. ¿Por qué? Porque estamos sacando un área, ¿ok? Y van a ser 11.61 piezas sobre metro cuadrado. Ya el factor de desperdicio y todo eso, que sería del 5%, acá lo están sacando, que sería multiplicado por 1.05, nos dan 12.19 piezas. Y se va a redondear en 12 piezas por metro cuadrado, ¿ok? Entonces, cada metro cuadrado tenemos esa cantidad de piezas. Ahora, no nos va a variar esta cantidad de piezas si tenemos bloque de 15, de 20 o de 12, ¿sí? Porque no estamos considerando el espesor, estamos considerando solo lo alto y lo largo del bloque, que eso es constante en todos los bloques, ¿ok? Siempre vamos a tener 12 piezas por metro cuadrado, o sea que ya este cálculo, pues ya lo pueden pasar directamente a su trabajo, porque así va a quedar, ¿ok? Manden. Porque si al final queda 12.19, porque son 12 y no 13. Ok, aquí por ejemplo tenemos punto 19 y si esto fuera medio bloque sí se considera, pero como no es medio bloque y acá estamos considerando el 5% de desperdicio, lo podemos absorber en el desperdicio y lo redondeamos hacia abajo en lugar de hacia arriba, ¿sí? Se podría, en este caso es más fácil porque la venta del bloque es por pieza o por millar, ¿sí? Entonces realmente se puede absorber esa cantidad. En el caso, por ejemplo, de piezas, por ejemplo, de sacos de bloque, perdón, de sacos de cemento, cuando les mencionaba que cuando les queda poquitito, aunque sea 10 o 20, lo subamos a dedos hacia arriba, es para que no te falte material, ¿sí? Porque no te van a vender o no es conveniente comprar 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, ¿sale? Te va a salir lo mismo que comprar el saco completo. No sé si le encuentran un poco de sentido, ¿vale? Ahora, a fin de cuentas, siempre va a haber ajustes al final de la obra por cualquier situación. Cuando se compra por millar el bloque, normalmente vienen bloques quebrados, ¿sí? Cuando se recibe el material, obviamente no recibes los que están quebrados y te los tienen que reponer. Pero al momento de ya dejártelos ahí en la obra, si llegara a haber algún accidente de que pasaron, quebraron o al momento de moverlos del lugar se quebraron, pues esas también son pérdidas y entran dentro del desperdicio. ¿Por qué dice el 11.61 por 1.05 si es el 5% del pago? ¿Es el 5%? Del 1.19. ¿Manda? Del 11.19.
Son 12.19 ya multiplicado por el 5%. Eso. No, el punto 0.5. Es que es punto 0.5 es 5%. Si le pusieras punto 0.05 estarías poniéndole ¿cómo? Ok. Aquí no puedo creer que todavía se ponen ahí. Sí, no, está bien, qué bueno que preguntaron. Es lo mismo. Ok, a ver, ahí les va. Si nosotros multiplicamos 11.61 por 0.05, tendríamos que, ¿aquí cuánto nos da? ¿Cuánto nos da aquí? 5803. Sí. Ok. Tendrías que hacer doble cálculo. Esto más esto otra vez. Porque esta es una cantidad del 5% que le tienes que sumar, ¿sí? a tu cantidad total de bloques, ¿sí? Entonces, al momento de sumar esto, ¿cuánto nos da? Se fijan que es lo mismo y te ahorras un cálculo, ¿sí? En lugar de multiplicar y luego sumar, lo multiplicas por la misma cantidad, que sería esto mismo de abajo, ¿sí? Y le sumas el porcentaje que le estás sacando. En esta parte de aquí, está multiplicando por la misma cantidad y sacando el 5% al mismo tiempo. Si no se acomodan y no lo quieren hacer de esa manera, porque se hacen bolas, entonces primero sacan el 5% y luego se lo suman. Es lo mismo. ¿Okay? Entonces ya tenemos 12 piezas. Ahora, hay otro método, ¿sí? Sacas el área del bloque y el área del bloque es punto 20 por punto 40 y te va a dar punto 08. Ese es el área de la cara del bloque. Y lo divides entre 1 metro cuadrado, que es lo que ocupas, lo divides entre los metros cuadrados que tiene el bloque y te van a dar las piezas. ¿Sí? En este caso te da medio bloque más y sí se considera el medio bloque porque sí se puede comprar. ¿Ok? Si te lo ven aquí. Entonces, ahora sí que ya depende si de cada uno, si lo vemos ya como dibujado a escala, podemos contarlos. 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2 y medio te va a dar 12.5. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Dudas? ¿No? Ok. Ahora, no nada más es calcular el bloque, ahora hay que calcular el pegamento de mortero que se utiliza para pegar esas piezas, ¿sí? Entonces, normalmente se utiliza el cemento arena, se realiza en obra, ¿sí? Y es de 1 a 3 o de 1 a 4. Esto es sin carga estructural. Si ya tenemos una carga estructural, entonces puede variar, ¿ok? Dependiendo. Aquí menciona 1 a 2 cuando tenemos una carga estructural. Pero eso, ojo, es nada más de referencia, te lo va a indicar el estructurista, a fin de cuentas, ¿ok? Si no te lo indica, es bueno que lo sepan para que lo pregunten. Y ya no se vean como que, no sabe la vida, no sí sabe, pero está preguntando. El de nosotros es de 1 a 3. Este es el que les mencioné que íbamos a usar, de 1 a 3. ¿Ok? Y ya tienen ustedes unas tablitas en donde analizaron ese precio. ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí. Si ya lo tienen diferentes proporciones y por ahí nada más me ponen en sus referencias el 1 a 3. ¿Okay? Las otras no nos interesan. Ahora, presionando con la cuchara de albañil, aquí está, se ve nada más la cuchara como de perfil, pero con la cuchara de albañil van a colocar lo que serían lo que sería el mortero que se va a utilizar, ¿sí? Y
y después se coloca el bloque. Ahora, este hilito que ven aquí es un nivel. Es importante que tengan esos hilos de nivel cuando están colocando un muro. ¿Por qué? Porque si no, se les desnivela el muro y les queda así. Conforme vayan poniendo pieza con pieza, se les va perdiendo, se va desfasando milímetro a milímetro y de repente empiezan a ver el muro así de ladito. ¿Qué pasa cuando se seca? Pues que ya no se puede hacer nada y se tiene que generar un emplaste muy grueso en un lado, muy delgadito en otro lado y puede tronar, o aparte pues es un sobrecosto que no debería pasar, ¿ok? Y si está el cliente ahí, pues qué vergüenza. Que lo vaya viendo así, sí, de verdad sí. Y es que a veces uno anda en varias obras y cuando regresas, ching, ya te diste cuenta que pues ya la regaron y ya. Profe, ¿eso le pasó a usted? Sí, pasa muy seguido. ¿Sí? Sí, pasa muy seguido porque la verdad es que a la gente no le importa. Entonces, eso es algo que, de hecho, si le llamas la atención a la gente por lo que hizo, normalmente te van a contestar lo mismo. Pues si lo vas a aplastar, ¿qué importa? Y así, pues sí, tú me estás pagando material, ¿no? Entonces, igual, ¿no? A veces yo les pregunto a ustedes, hombres, que la mayoría se fija a lo mejor en los que están en, que les gustan las mujeres, normalmente se fijan en que la mujer se vea bonita, se vea arreglada, se pone su maquillaje y lo que sea. Pero es diferente cuando los miras completamente sin nada, ¿no? Que dices, bueno, pues sí, pero ¿qué pasa cuando te casas con esa mujer? Ya te empieza a costar ese dinero de ese maquillaje y entonces dices, ching, mejor lo hubiera buscado bonito desde el principio. Entonces, es lo mismo, ¿no? A fin de cuentas, es una inversión que se tiene que realizar. Obviamente, el maquillaje, pues a mí, en las obras no me gusta, yo prefiero hacer las cosas aparentes. Pero a fin de cuentas, siempre, de hecho, cuando se hacen las cosas aparentes, se le tiene que poner un sobrecosto, precisamente por eso, porque el supervisor tiene que estar más al pendiente o meter mano de obra más cara, normalmente. Entonces se le pone un sobrecosto cuando las cosas van a ser aparentes. Porque si algo no está saliendo bien, se tiene que quitar y volver a poner, porque va a quedar aparente. ¿Okay? Entonces yo lo que hago con mi gente normalmente es que si me responden eso de que lo vas a aplastar, y yo siempre le contesto, ¿y tú cómo sabes? Yo no te he dicho si le voy a poner, qué le voy a poner ese muro, ¿sale? Entonces, normalmente, así como quien dice, ya ellos ya saben que a veces sí lo dejo aparente, a veces sí lo maquillo, a veces no. Entonces va a depender, ¿no? Mande. Es que me dejó una maqueta ya. Sí, adelante, pasa. Gracias. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a cuantificar? Lo que sería el mortero para el pegabloque. Ahorita creo que ya venden uno que ya está hecho, pero ahora sí que ya depende. Ajá, con una mano pues ahora sí que ya depende, ¿no? De cómo lo vayan a hacer. Sí, mira el videíto, ¿no? Pero la verdad, chicos, es que, híjole, algunas veces sale más caro hacerlo de esa manera. Más cuando estás hablando de mucha cantidad. Entonces, bueno, igual también habría que analizar el desperdicio que se quede en la bolsa y bueno, X y Y. Ahora, aquí por ejemplo, nosotros vamos a considerar los espesores del bloque. Si se fijan al inicio, tenía 3 centímetros, entonces aquí está indicado 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros, ¿ok? Entonces aquí dice de manera vertical, de manera horizontal, ¿sí? Y las caras o los espacios, ¿no? Que se necesitan. Este es el total, el espesor de la junta, aquí lo tengo de 1.5, obviamente si lo hacemos de 1 centímetro, pues habría que dejar 0.01, quitarle el 5 para que nos dé la cantidad, por la cantidad de bloques en 1 metro cuadrado y nos va a dar el total en metro cúbico, ¿sí? ¿Por qué en metro cúbico? Porque estamos sacando el área de toda la base del bloque por la altura, ¿sí? Por lo ancho. Entonces estamos sacando metros cúbicos.
Al final, esa cantidad que está ahí es en un metro cuadrado de muro, ¿sí? Esa es la cantidad de metros cúbicos de mortero. Ahora, en la proporción de 1 a 3. Aquí está considerándose esta cantidad en un bloque de 15, ¿sale? Ahora ustedes tienen que realizarlo en un bloque de 20, que es lo que les puse yo en su trabajo final. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que analizar el bloque, ver las medidas que tiene y poder sacar lo que sería el espesor. No sé cómo pudiera quitar eso, la verdad. Pero ahí podemos ver cómo colocan lo que es el mortero, ¿sí? Ahí pues la persona es muy rápida, no todos lo hacen de esa manera. Ahí se ven las varillas, ¿sí? Y después, cómo le va poniendo, si se fijan, lleva en cada una de sus caras, ¿sí? Ya lo tiene, el desperdicio ya está considerado en la tablita analizada. Pero realmente de la mezcla, chicos, no hay desperdicio porque la quitan y la regresan. Ajá. Entonces sí hay desperdicio aquí abajo, pero debe ser mínimo, así que ya depende de la mano de obra. Entonces, si se fijan, tiene en el bloque, lo ponen en el bloque que van a colocar, ahí ponen, mira, acá están poniendo en el bloque y luego lo pegan y lo sientan. No lo ponen en el bloque que ya colocaron en el muro, lo ponen en el bloque nuevo. Pues ahí está y ya lo pegan. Después lo limpian, ¿sí? En este caso es importante hacerlo en cuanto lo pones, porque acuérdense que empieza el proceso de secado. Entonces lo quitas inmediatamente antes de que se ensucie, antes de que se empiece a secar, lo regresas a la mezcla. Porque si no, ya no se puede reutilizar. ¿Okay? Ya se puede quitar. Ahora, ¿dudas con esto, chicos? Ya con esto ustedes están listos para hacer las cuantificaciones. Manden. ¿Cómo calculamos a lo... eso que puso? El mortero. Ajá. El tamaño, ¿cómo? Pues, o sea, ¿cómo sabemos por qué tratamos de usar con las medidas? La cantidad, sí, es esta, así como está aquí, mira, aquí yo tengo la medida, por ejemplo, 0.02 por 2. Esta sería de manera de la cara. Los horizontales es 0.03 por 0.15, que serían estos. 0.3 por este 0.15. Yo aquí lo dividí, chicos, en este caso, yo aquí lo dividí por rectángulos, ¿sí? Toda la pieza la fui dividiendo por rectángulos y saqué estas medidas. Esta de aquí son 15 y este es 3. Entonces, este rectángulo tiene 3 por 0.15, ¿sale? Estas son dos caras iguales, ¿ok? Entonces aquí yo por eso le puse, en este caso le puse 3 porque consideré este también, ¿ok? Entonces es 1, 2, 3 caras iguales y saqué estas de acá que serían 4 caras iguales, ¿ok? Bueno, hasta ahí. Ese es un método. Hay otro método en donde sacas el área completa, sacas el área de la celda y se lo restas. Entonces ahora sí que ya depende, esas son áreas, es matemática básica, ya depende cómo ustedes lo quieran hacer. Ya con la información que tienen del tamaño del bloque y del espesor del mortero, ya con eso pueden sacar el metro cúbico, ¿ok? Si se quieren hacer así por partecitas como yo lo hice aquí, ¿sí? O si lo quieren hacer nada más con todo el área y restándole los huecos. Ahora, también una cosa que no les mencioné aquí con la cuantificación es que también se tiene que considerar las celdas que van coladas con la varilla y el acero, ¿ok? La celda que va colada con la varilla va a cada 2 hiladas, una sí, 2 no, una sí, y así lo van a ir contando ustedes. ¿Cómo lo van a sacar? Van a hacer un dibujito de 1 metro y van a ponerle donde va cada una de las celdas y van a contar las celdas que quedan, una sí, 2 no, una sí, 2 no, en 1 metro, y eso es lo que va a entrar en su análisis de 1 metro, ¿ok?
Lo demás, lo del castillo y eso se tiene que considerar independiente al detalle de la varilla, ¿ok? El detalle de la varilla vertical y horizontal, ese es del muro sí o sí. El del Armex que yo les coloqué, eso es como si fueran los castillos. Ese es completamente independiente a la varilla que va a llevar cada 3 hilajes. ¿Ok? ¿Sí? Nuestro muro lo vamos a poner escaloneado, ¿no? Escaloneado como. No hay bloques sobre bloques. Sí, así es desfasado, a la mitad al centro. Yo tengo varios. A ver, porque tenemos poco Le tiempo. decíamos a ponerle una losa. ¿Mande? Una losa. Sí, les puse detalle de losa de azotea y losa de firme. Sí, es el mismo detalle, pero son dos. La otra es la cualificación del Armex. También. La cuantificación del Armex va a depender del tamaño que tú consigas en tu presupuesto. El Armex, perdón, en tu estudio de mercado. El Armex te lo venden en piezas ya armado, ya viene soldado, ya nada más preguntar la pieza que tanto tiene de alto y la cuantificación que se cuenta, las que vas a necesitar, y eso es lo que se va a colocar y comprar. Son como piezas que se producen al muro. Sí, miren, les voy a poner una imagen de la pieza del Armex para que lo conozcan. Este, chicos, es un Armex. Este es un Armex. El Armex es como quien dice, ya armado, cortado y de todo. Ya te ahorras hacer cada uno de los estribos. Nada más que estos, en lugar de venir amarrados, vienen soldados. Ya viene la pieza completa y te la venden, algunos te las venden por metro lineal, otros te las venden por piezas de 3 metros y otros vienen más largos, dependiendo del proveedor que consigan. ¿Okay? Normalmente las ferreterías o lugares donde te venden la varilla ya te venden los Armex. Entonces, en el proveedor que ustedes hayan encontrado de varilla, ahí pueden hablar para preguntar sobre el Armex. ¿Okay? Normalmente el Armex viene, como viene soldado, normalmente viene delgadito, no viene muy pesado ni muy grueso. Cuando ya se necesita una estructura más gruesa, de varilla más gruesa, que soporte más, sí se tienen que armar. Entonces, pero para detalles así sencillos como construcciones de un solo nivel, o bodegas, o cuestiones que no tengan tanto peso, sí se puede utilizar el Armex. Pero ¿quién te lo va a decir a última instancia? El cálculo estructural, el estructurista y los planos estructurales. ¿Ok? También. Para las varillas que van a cada 2 celdas, Ajá. también. Así dos no. Ok, también se calcula como el concreto que va en esa celda. Sí, se tiene que calcular el tamaño de la celda, el alto de la celda, para poder sacar, serían los metros cuadrados de la celda por el alto, ya te dan los metros cúbicos y ahí le pones el precio de los metros cúbicos de concreto. ¿Se le resta el volumen de la varilla o eso es? No, eso entra como tipo de servicio. Ya es por último, para lo del armado de acero, para todos los que son los estribos que se doblan y cuando se enganchan a la malla de abajo, y luego de la malla lo que es así. Ya nos dijo cuánto es como de esas partes como de gancho. Sí, los ganchos, estos ganchos que se ven aquí son de 5 centímetros mínimo. ¿Ok? Entonces nosotros los vamos a considerar de 5 centímetros. Esta parte de aquí depende del detalle, ¿sí? Se considera como si estuviera todo estirado y ya nada más al momento de armarlo, pues ya se dejan las medidas específicas. También es de 5 en la parte en la que se agarra el gatillo de la malla. La parte de abajo, sí. No, de hecho ese lo pueden dejar de 10, porque ese de 5 sí está muy chiquito. Y también de la parte de la malla lo que se hace como así. La parte del gancho también es de 5. El gancho que va hacia arriba, sí. ¿Cuánto mide el alto de la bodega que va a hacer? 3 metros. 3 metros. Ok, tenemos el bloque, nuestra losa, libres aquí son 3 metros. Libres aquí son 3
3 metros. Ojo, tenemos una dala y tenemos una dala de desplante. Entonces, tienen que cuantificar de aquí a acá cuánto va. ¿Ok? ¿Que esta dala cuánto tenía? ¿Se acuerdan? 40. Por ahí lo tienen. 20 por 40. Pues aquí tenemos 40 centímetros. Acá tenemos 40. ¿Y cuánto nos queda de muro, de bloque? ¿220? ¿Dónde? Ah, está fuera de los 3, sí, cierto. Ahí. Así, porque esta parte de aquí va así, ¿no? ¿Sí? Ah, No. sí, sí. Porque esta dijimos que era, no, esta era firme. Sí, ¿verdad? Era losa de firme, no va aquí, va amarrado. Sí estaba bien dibujado. Aquí en el alzado lo vamos a considerar así. Y entonces aquí serían 240, ¿no? 260. 260, 40 ya serían 3 metros. Estos 40 serían para abajo. Y aquí sería nuestra losa que tenemos de ¿cuánto? ¿De 15 creo? ¿O de 10? ¿De cuánto se las puse? ¿De 12? Ok. Pues aquí serían 12 centímetros. Esto es en alzado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Y en el caso del alzado del muro donde tenemos ventana, vamos a dejar 2, 4, 6, 3 hiladas, o sea, 60 centímetros del piso para arriba, ¿sí? 1,20 de alto de la ventana, ¿ok? ¿Dudas? Mande. Se considera el muro y es que, no, la losa, arriba. ¿Aquí? Ajá, o sea, esa parte. Sí, esta es esa parte. Ok, sí. Aquí la vamos a considerar aparte, ¿mande? Aquí no la vamos a poner perfecta. No, lo que quiero es que no, ya hasta ahí. O en la medida de la puerta, lo alto siempre va a ser 2,10. Menos todo lo demás. No, sí, creo que le puse 80, ¿no? ¿Cuánto le puse a lo alto de la puerta? 80. Acuérdense que hay que modular en más de 20 en la medida de lo posible, si no, pues medio bloque. ¿Ok?